Itinerario Moscú. ¿Qué comer? Olivier, ensalada rusa, Seledka Potsuboy, Gearenque en abrigo, caviar rojo, caviar de salmón, comida famosa rusa, caviar negro, comida famosa rusa, pero muy cara, borsch, sopa, schi, sopa, solianka, sopa, saslik, brocheta. Pelmeni, tipo ravioles relleno de pequeñas bolas de carne, kotleta po-kievski, pollo kiev, vodka, bebida refresca de verano, mors, bebida, zumo de bayas, kefir, cruci, bebida de leche parecida un poco a yogur, ponchik, dulce, tulski prianik, dulce, pastila de columna, dulce. Blini, crepes, dulces o salados, batrushka, dulce, siok, dulce de ricota, cheburek, empanada, kajmak, dulce de leche donde comer. Museo del Catering de Moscú presenta una receta medieval para el dulce de leche. Pastelería, la dure bizcochos macaroni. Los tés, dulces, los accesorios los traen desde Francia. Malaya, Brunaya 27/14 SU cierra llave euros abre llave, Teremok. Hay uno en el centro comercial Otniy Riaz, cerca de Plaza Roja, hay uno cerca de la Catedral Cristo Redentor, y hay muchos más. En total en la ciudad de Moscú hay más de 100 lugares. Comida con bebida por 300 rublos que son 5. Baremiknaya 1 BPI, por 1000 P, Unarbat 29, Novilla Arbat 17, Ptoraya Brestskaya 43, Bolsaya Dmitrovka 5/6 STR 5, Nikolskaya 11, 13 STR, 2, 10 dividido entre 0 HS, 100 PQI, Gravli, 3 platos más bebida por 500 rublos, 8, de 80 a 23 Lapka Ulitsa Petrovka 21, 2, Calle Perskaya. Por la noche, es una zona muy animada y con importantes edificios, como el Hotel Nacional, el Teatro Yermolova, la Duma Estatal y la Casa de los Boyardos Troyerukov, entre otros. Verskoy Boulevard 26 Vispuskin Café, considerado como uno de los mejores restaurantes de Rusia. Ardro Café, otros más económicos, Kruzka, Premium S. Drova enfrente al Gum al lado de la iglesia de Kazán. El almuerzo, es un buffet 630 rub. Los días de semana de 12.00 a 16.00 hay un Busines Slump por 200 rub. Cómo moverse, ojo al cruzar las calles, los pasos de cebra son elementos puramente decorativos. Lo mejor es cruzar por los pasos subterráneos. La forma de no perderse en el metro de Moscú, es ir con un mapa en cirílico. Metro, bus, tranvía y troley. El metro, se abre a las 5:45 de la mañana, y cierra a la 1 en punto, pero los trenes andan hasta las 2:00 am. Los tranvías, buses y troley andan por la ciudad desde las 5:30 hasta la 1 en punto por un viaje 55 rub, euros 0.95 días, incluyendo el día de venta por 20 viajes 720 rub, euros 11.78. 90 días, incluyendo el día de venta al llegar al aeropuerto. Comprar la tarjeta Troika que vale 50 rub, euros 1, válida para varias personas, en tiendas, Sjezoy, y también se puede comprar la tarjeta prepago sin rusa para internet. Se puede tomar el Aeroexpress que cuesta 400 rub con la Troika. Se puede cargar hasta 3000 rub, euros 50, es decir, que conviene cargarle 2000 rub, 400 por 3 y 20 viajes, y recargar después tour gratis o por euros 15. http://tour gratis Moscú com /tour Moscú /tour gratis en Plaza Roja Kremlin y la Catedral de Cristo Redentor reserve, 10:30 en la fuente del Teatro Bolshoi y hispanoparlante, euros 25 x hora para 1 o 2 personas o euros 30 de 3 a 6 personas minuto 3 hs. http://moscú.com eludenya@gmail.com. Debe reservar los museos. Si la visita se realiza del 1 al 15 de cada mes, la reserva se hace del 15 al 30 del mes anterior. Si la visita se realiza del 16 al 31 de cada mes, la reserva se hace del 1 al 15 del mismo mes. El Kremlin cierra los jueves. Películas, recomendaciones, en julio y agosto tendrás un plus. Las noches blancas, visita al Kremlin, será más provechosa si contratas una excursión con guía. Plaza Roja de día y de noche. Catedral de Cristo Salvador. Hombres pantalón largo, mujeres cabello cubierto. Moscú Pass, no incluye abono de transporte. Distrito Basmanny. Si tienes tiempo, alberga varias bellas iglesias, monasterios y conventos históricos, un maravilloso parque a orillas del río Yauza, Parque Lefortovo, e interesantes museos. Se llega en metro, líneas verde y azul, y en tren baño público Santuni, Banya, en pleno centro de Moscú y el mejor de la ciudad. En Neglin Nayaul, trenes sábado nocturnos, 2 La Flecha Roja 23:55 7:55, 4 Expreso 23:59 80, 26 Esmena. A. Betancourt 23:06 39.
Itinerario día 1. El primer día en Moscú, comenzará en la 5 Plaza Roja, a pesar de que la creencia popular sostiene que fue asignado por el Partido Soviético o por vincularse con la sangre de las ejecuciones públicas realizadas allí. Lo cierto es que su actual denominación deriva de la palabra Krasny, que en el antiguo ruso significaba bella, corazón de la ciudad. Filas comerciales superiores fueron construidas por el arquitecto Pomerantsev en el estilo pseudo-ruso. Es uno de los centros comerciales más grandes de Rusia. Se abrió el 2 de diciembre de 1893. Es un edificio de 3 largos pasillos, cada uno de ellos de 3 pisos, que se extiende a lo largo de la Plaza Roja. Ingresaremos por se alzan mansiones neoclásicas y edificios modernistas y alberga la Puerta de la Resurrección, al sur de la calle Tverskaya o calle Gorsky, donde las tiendas más famosas y caras, entrada a la plaza desde el siglo XVI que fue demolida por Stalin para facilitar el acceso de tanques soviéticos, y pasaremos por monumentos, como la iglesia Puerta Nueva y 3, la Catedral Kazán. La última parada en la plaza será en el 4 Mausoleo de Lenin, martes, miércoles, jueves y sábados de las 10:00 a 13:00 hs, donde descansa el cuerpo embalsamado del líder revolucionario. Antes de ingresar debes tener en cuenta que es una visita rápida, donde no está permitido el uso de cámaras fotográficas o de video. El Museo de Historia, el Museo de Dos Historia, la iniciativa de crear el Museo Histórico, surge en 1872 y fue realizada por el arquitecto Vladimir Serguz, de 1875 a 1881. El museo abrió sus puertas al público en 1883. En la época antes de la revolución subsistió con medios particulares. El museo es como un gran depósito de materiales relativos a la historia de los pueblos de Rusia. Hoy él tiene alrededor de 5.000,000 de muestras en sus fondos. Entre ellas hay cartas escritas sobre corteza de abedul del siglo XI, vestidos del zar Iván el Terrible, el sable de Napoleón, el primer número del periódico revolucionario Kolokol. Prestar atención a 6 Lovnoye, muestra un pequeño círculo de piedra, donde antiguamente se leían las ordenanzas del zar y se concretaban las ejecuciones. Deberemos detenernos, especialmente en la Catedral de San Basilio 7:11 dividido entre 00 a 17:00 horas. Martes cerrado. Adultos. 2,30 euros, estudiantes. 1,15 euros, construida entre 1555 y 1561 a instancia de Iván el Terrible, y tiene coloridas cúpulas en forma de bulbo que son el símbolo de la ciudad. Está conformada por 9 capillas pequeñas y diferentes entre sí, pero construidas en un solo elemento. Ubicadas alrededor de una espiral central, el resto de las torres forma una estrella de 8 puntas que simbolizan la luz que guía a la humanidad. Sufrió algunas remodelaciones a lo largo de los años, la última fue en 1860 cuando pintaron su fachada de varios colores. Durante la Unión Soviética, se quiso demoler en varias oportunidades dado que entorpecía los desfiles masivos propuestos por Stalin. Sin embargo, gracias a los esfuerzos del arquitecto Piotr Baranovsky, aún se mantiene en pie y en 1990 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el jardín frente a la iglesia hay una estatua de bronce en honor a Dmitry Pozarsky y Kuzma Minin, quienes lideraron la lucha contra los invasores polacos durante el periodo tumultuoso, 1598-1613. En su interior, las pequeñas capillas están débilmente iluminadas y cuentan con estrechos pasillos que conducen a la iglesia principal. Las paredes tienen diseños florales del siglo XVII y una escalera en forma de caracol conduce al maravilloso iconostasio en la capilla de la Intercesión. La Fortaleza 8 Kremlin, el recorrido puede llevar más de 3 horas, viernes a miércoles de 10:00 a 17:00 horas. Armería, de viernes a miércoles de 10:00 a 18:00 horas. Kremlin 9 euros, Armería 10,35 euros, del siglo XII, fue una vez el símbolo del poder político de Rusia. La entrada de los turistas está en al norte de la ciudadela. En sus 28 hectáreas rodeadas por murallas se alzan algunos de los palacios, monumentos, iglesias y catedrales más importantes de Rusia. Sus orígenes se remontan al siglo XII, cuando era una ciudad medieval con construcciones de madera que con el paso del tiempo se reconvirtieron en la sede del príncipe de Moscú. Años más tarde, el Kremlin fue saqueado y destruido durante la invasión de los tártaros, pero sucesivas reconstrucciones le devolvieron el antiguo esplendor y lo convirtieron en uno de los complejos arquitectónicos más importantes de la ciudad. Durante el reinado de Iván III el espacio fue remodelando. Se incorporaron nuevas murallas y unas 20 torres de ladrillo rojo, con distintas alturas y formas. 4 de ellas sirven de acceso a la fortaleza, siendo la Torre de la Trinidad la entrada principal. En el interior la ciudadela, hay plazas y calles,
palacios y monumentos religiosos, muchos de los cuales han sido testigos de los acontecimientos históricos más importantes de Rusia. Su arquitectura pertenece a diferentes estilos, con construcciones que van del siglo XIV al XX. Destaca la Plaza de las Catedrales, centro del Kremlin, y conformada por monumentos religiosos como la Catedral de la Asunción, de 1475, la Catedral del Arcángel Miguel, de 1505, y la Catedral de la Anunciación, la más antigua de todas que data de 1326. Además, existen otros templos, como la Iglesia de los 12 Apóstoles, el Campanario de Iván el Grande o la Iglesia de la Deposición del Manto de la Virgen. En el Kremlin, también podremos visitar edificios administrativos y museos, siendo el más moderno el Palacio de los Congresos, erigido en 1961, y compuesto por 800 locales. Frente a este se encuentra el nuevo antiguo arsenal construido a principios del siglo XVIII para depositar toda clase de armas. También resulta de especial interés el antiguo Senado, con una cúpula sobre la que ondea una bandera rusa, un hermoso cañón de bronce que es el más grande del mundo, y la campana del zar, con nada menos que 200 toneladas. Hacia el sur del Kremlin se dispone el Gran Palacio, edificio de 2 plantas. Y junto a este encontraremos la armería, el museo más antiguo de Rusia que exhibe obras de gran valor histórico y artístico. Una vez fuera del Kremlin, podremos descansar unos minutos en los jardines de Alejandro, al norte de la fortaleza. Ver la tumba al soldado desconocido cada hora en punto es el cambio de guardia. Desde allí caminaremos unas 4 manzanas al norte por la calle Morkovaya, hasta llegar al Teatro Bolshoi, donde podremos detenernos para visitarlo por dentro, el segundo teatro más grande de Europa, después de la Scala. En el Bolshoi se estrenaron algunas de las obras de danza clásica más prestigiosas como El Lago de los Cisnes, de Piotr Ilyich Tchaikovsky en 1877 o La Bella Durmiente, El Cascanueces, Giselle, Romeo y Julieta, y Espartaco, entre otras. Cerca, el edificio Lubianka, nombre popular del cuartel general de la KGB y la prisión anexa en la plaza Lubianka de Moscú. A pesar de que la policía secreta de la URSS cambió de nombre varias veces, su cuartel general permaneció siempre en este edificio y los jefes de la policía secreta, desde Lavrent Tiberia hasta Yuri Andropov, usaron siempre el mismo despacho en el 3er piso, el cual tenía una vista directa a la estatua del fundador de la Checa, la policía secreta, Félix Dzerzhinsky. Podemos ir al barrio 11 Kitaigorodval, estaba rodeado por las murallas de tierra y fortificaciones de troncos. Después en su lugar construyeron el muro Kitaigorodskaya. A los finales del siglo XIX y comienzos del XX Kitaigorod se hizo el centro de negocios de Moscú. En el siglo XIX construyeron las hileras de arriba y las medias. Ahora en lugar de hileras de arriba se encuentra, galerías principales de comercio, 12, Bouseo. Siguiendo al oeste, nos encontraremos con la calle Verskaya, principal arteria comercial de Moscú. Por la noche, es una zona muy animada y con importantes edificios como el Hotel Nacional, el Teatro Yermolova, la Duma Estatal y la Casa de los Boyardos Troyerukov, entre otros. Por último, cenaremos en alguno de los restaurantes o cafés de la zona. Tener en cuenta que en Tverskoy Boulevard 26 bis se encuentra el Pushkin Café, considerado como uno de los mejores restaurantes de Rusia. Itinerario día 2. La casa de Pskov. Este edificio fue construido en 1784-1786 para el general terrateniente P. E. Pskov por el arquitecto 1. Bazenov. El palacio se ubica sobre una colina enfrente del Kremlin. En el siglo XIX este se consideraba uno de los palacios más bellos de Moscú. Después del incendio del año 1812, la casa fue quemada, pero luego cuidadosamente reconstruida por el arquitecto I. Bob, el cual conservó la arquitectura original del edificio. En el año 1839, pasó a manos del Estado, que compra esta casa para necesidades de la Universidad Estatal, y desde el año 1862 aquí se alberga el Museo del Conde Rumiantsev con una colección muy rica de libros. En los años 1913-1915 fue reconstruido el interior y fue creada en el local principal una sala grande para lectura. En 1921, la casa de Pskov fue convertida en la Biblioteca Nacional y desde 1925 lleva el nombre de Lenin. Museo Bellas Artes de Pushkin, martes a domingo de 10:00 a 19:00, adultos 7 euros, estudiantes y niños 2,30 euros, donde nos esperan más de 500.000 obras de arte desde la antigüedad hasta nuestros días. Roman Ivanovich Klein ideó un edificio clásico decorado con columnas de orden jónico en su fachada principal. Cerca el Museo de Chocolate 3, Catedral de 2 manzanas al sur. Llegaremos a las orillas del río Cristo Salvador, 8 dividido entre 00 a 20:00, Moscova, la original,
del siglo XIX, fue dinamitada por orden de Stalin y reconstruida, pero tras la Segunda Guerra, el proyecto del palacio quedó inconcluso. Es uno de los edificios religiosos más impresionantes de Rusia. En su interior, veremos pinturas y esculturas, algunas en referencia a las victorias militares del país. En 1994, comenzó la reconstrucción del templo original, bajo la dirección del arquitecto ruso Posokin. Buscando imitar a la antigua catedral, se reconstruyó en mármol blanco y granito rojo y gris. Destacan sus cúpulas doradas, algunas de las cuales alcanzan los 105 metros de altura. Gracias a estas características, la Catedral de Cristo Salvador es el templo ortodoxo más alto del mundo. Al acceder a la catedral, es posible ingresar a un mirador a 40 metros de altura, donde se obtienen maravillosas vistas panorámicas. El recorrido solo se realiza mediante visitas guiadas. Bajando el Moscova con sus 476 metros de altura, este monumento a Pedro el Grande es la sexta escultura más grande del mundo. Era en un principio un monumento a Cristóbal Colón para la Expo 92 de Sevilla, realizada en bronce y situada en el río Moscova, y en la que están representadas 3 carabelas, a Colón sobre la mayor, manos al timón y con un pergamino en la que tiene alzada. Por convenientes razones político-sociales, fue sustituida la cabeza por otra con las facciones de Pedro el Grande. Parque Museo de Esculturas, que está a pocos metros. Con más de 700 obras en exhibición, es el museo de esculturas a cielo abierto más grande de Rusia. Galería Tretiakov, martes a domingo de 10:30 a 19:30, comprar las entradas online de forma anticipada, miércoles entrada gratis, que alberga la mayor colección de arte ruso del mundo. En sus 62 habitaciones se exhiben obras tan famosas, como la Virgen de Vladimir del siglo XII, Santísima Trinidad y Arcángel Miguel de Andrei Rublev, Nuestra Señora de la Asunción del siglo XIII, Salvador de Simón Usakov, la composición séptima de Vasily Kandinsky y el cuadrado negro de Kazimir Malevich, entre otros. Además, cobran protagonismo las obras de Iván Aivazovsky, Iván Argonov, Andrei Kolkutin, Valentin Serov, Vasily Polenov, Dmitry Levitsky, Ilya Repin, Mikhail Nesterov, Iván Siskin y Marc Chagall, entre otros reconocidos artistas. Nos desplazamos un poco de la zona y nos movemos hasta Taganka, un barrio al sureste 6 del Anillo, para visitar el Búnker 42, uno de los secretos más guardados de las instalaciones militares de la URSS. Un complejo concebido para servir de refugio en caso de ataque nuclear, de 7.000 m2 y a 65 metros de profundidad. Preparado para la supervivencia de 3.000 personas durante 90 días. En la actualidad, el lugar se ha privatizado y convertido en un museo de la Guerra Fría. Se puede ver un vídeo de la misma de unos 20 minutos, una maqueta a escala de los 4 bloques que comprende la instalación, pasear por sus largos túneles y hasta realizar una simulación del lanzamiento de una bomba nuclear. Sin duda, un lugar muy curioso e interesante que sin embargo no merece el excesivo precio que hay que pagar, 1.800 rublos, 33 euros, por persona. Volvemos para el Parque Gorki, y el Parque Neskutnisad, el parque más antiguo de Moscú. Para ver dentro del parque, la casa del conde Orlov de 1796, un jardín botánico, varios pabellones, estanques, puentes y el anfiteatro más grande de Europa, para 15.000 personas. 7 Monasterio Novodevichy, miércoles a domingo de 10:00 a 17:00. Un complejo de iglesias de distintos estilos arquitectónicos, entre las que destaca la Catedral de Nuestra Señora de Smolensk, y la iglesia de la Intersección de la Puerta. En la primera, se expone un valioso fresco, del siglo XVI y un iconostasio con figuras de los maestros de la época imperial. El monasterio de Novodevichy, de amplios muros, fue utilizado por Iván el Terrible, y Pedro el Grande, para recluir a las mujeres rebeldes de las familias nobles. Sin embargo, hoy poco queda de ese angustioso pasado. El complejo es un remanso de tranquilidad que permite apartarse del bullicio de la ciudad. En 1922, las autoridades soviéticas cerraron el antiguo monasterio y convirtieron estos terrenos en el Museo de la Mujer Emancipada. Sin embargo, en 1945, la iglesia principal se volvió a utilizar con fines religiosos, renovando el beaterio en 1994. Detrás del convento visitar el cementerio de Novodevichy, el más famoso de Moscú, que alberga más de 27.000 tumbas. Aquí descansan reconocidos personajes rusos como el astronauta Pavel Belyayev, el cineasta Sergei Eisenstein, el presidente ruso Boris Yeltsin y el escritor Nikolai Gogol, entre otros artistas, científicos, líderes políticos y militares que marcaron la historia soviética. Lo que llama la atención es la forma de algunos de los monumentos donde descansan los restos de estos personajes: un tanque para el comandante de la Segunda Guerra Mundial, un teléfono para el ministro de Comunicaciones y una estatua tragicómica para el payaso de circo Yuri Nikulin.
Gracias a su importancia histórica y belleza arquitectónica, en el 2004, el monasterio Novodevichy y su cementerio fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Seguiremos andando unas 5 manzanas al norte y cruzaremos el río Moscú hacia el oeste, hasta llegar al centro comercial Kievsky. Podemos dar una vuelta por sus tiendas y almorzar para luego embarcarnos en alguno de los cruceros que parten desde allí. El recorrido es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos y termina en Puente Novospassky, 10. Hay cruceros que salen del Parque Gorky cerca del hotel, el Ministerio de Asuntos Exteriores en una calle de 16 carriles. Por último, cruzaremos al norte de la ciudad a pie por la avenida Polyanka o con el metro hasta la 8 calle Arbat. Su nombre proviene de la palabra árabe Garbat que significa suburbio. En esta calle peatonal, encontraremos edificios históricos y numerosos bares y restaurantes. Muchos los edificios que se mantienen en la actualidad provienen del siglo XIX, cuando gran parte de Arbat debió ser reconstruida a causa de los destrozos ocasionados por las tropas de Napoleón. También en la época soviética, se demolieron algunos de los monumentos arquitectónicos más importantes de la zona. Para las compras de souvenirs la calle Arbat es la mejor. Regatear siempre ofrece el 50%. Entre las construcciones más significativas de la calle Arbat se encuentra la 910 iglesia de San Simeón del siglo XVII, el Teatro Bakhtagov, originalmente de 1941 pero reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial, la casa rentable de Fijatová, la más alta del barrio, y la casa museo de Pushkin, poeta ruso que vivió allí en 1831. Además, existen otros monumentos y estatuas como la de la princesa Turandot. 11. La Casa Museo de Máximo Gorki funciona en la Mansión Ryabusinsky, un bellísimo edificio construido en 1906 en estilo Art Nouveau y que le fue regalado al escritor después de la Revolución, en 1931. En Malaya, Nikitskaya 6/2, 12 Casablanca Pravitelstvo Rossí y 13 Afimal y Moscow City, edificios impresionantes y centro comercial. Cenaremos en alguno de ellos, con la posibilidad de elegir entre lugares caros como el Hard Rock Cafe, u otros más económicos como Kruzka, Prime US o Bareniknaya 1 BPI, por 1000 P1. 14 Kolomenskoye, lejos pero el mejor parque de Moscú. La parada de metro que recomendamos para llegar es Kolomenskaya, situada al norte del parque. Una vez llegados a Kolomenskaya hay que caminar durante 10 minutos hasta llegar al parque. Hay diferentes rutas marcadas dentro del parque, lo suyo es recorrerse el parque entero y salir por la salida sur para volver a tomar el metro en la parada de Kasirskaya. Itinerario día 3. Consejo para este día: comenzar por la Universidad o Mercado de Izmailovo, cierra a las 5 p.m., seguir con el Parque VDNK y por la tarde-noche el metro de Moscú. Lo más interesante de la herencia soviética son sin duda los edificios que mandó a construir Stalin denominados los 7 hermanos, aún ahora oficinas de gobierno, a excepción de la universidad. La Universidad de Moscú es el edificio que recomiendo visitar, rodeada de preciosos parques y jardines. Se ubica en una colina Sparrovis, con lo cual se tienen desde allí unas vistas privilegiadas de la ciudad de Moscú. Borovtyo-Vigori, o Leninsky-Yegori, es una colina que está en la ribera derecha del río Moscova. En la cima, a unos 85 metros de altura, hay una plataforma de observación desde la que se ve toda la ciudad. Otro atractivo interesante es el Parque Izmailovo. Allí podés encontrar un mercado muy típico y turístico, donde se encuentran infinidad de recuerdos de la época soviética, desde pines hasta armas, pero pasando por todos los souvenirs que puede querer un turista. Para llegar metro, estación Partizanakaja, domingo, cuando más puestos hay abiertos. El Parque VDNK, que es un escaparate de los logros de la época soviética, fue construido por orden de Stalin en 1934 y hasta hoy nos muestra desde fuentes hasta transbordadores espaciales. Es un paseo agradable y precioso para ver otra cara diferente de la ciudad, hogar de monumentos soviéticos. Fuentes con estatuas de oro, pabellones construidos hace 75 años, el Museo de la Cosmonáutica, el monumento de El Obrero y la Campesina. Para llegar metro estación VDNK. El metro de Moscú es quizás el metro más bonito, fue construido para ser el palacio del pueblo, pues era y es utilizado a diario por trabajadores. Hay algunas estaciones que merece la pena visitar y dedicarles un buen rato. Kropotkinskaya, conocida como el Palacio de los Soviéticos, fue diseñada y decorada por el arquitecto Dushkin. Destacan las columnas y los muros, están recubiertos de mármol. Ploshchad Revoldyutsy, inaugurada en 1938, destaca por 76 figuras de bronce del escultor Manicer, representando a los protagonistas de la Revolución Socialista, soldados, trabajadores, marineros. La más bonita de todas, tocarle el hocico a Mukhtar, pastor alemán, de bronce, o la pistola de los soldados, o la cresta del gallo de la campesina Beloruskaya de la
Zamoskvoretskaya es impresionante. En ella destacan columnas cromadas y bóvedas adornadas con mosaicos que representan un día en la tierra soviética, una capilla Sistina a lo soviético. Paveletskaya de la circular. Novokuznetskaya se inauguró como una demostración de fuerza soviética y está decorada con los héroes de la historia de Rusia, incluidos comandantes militares de Rusia entre otros Alexander Nevsky. Komsomolskaya es la más lujosa estación de la línea circular, también está decorada con paneles de mosaicos de los grandes líderes militares como Alexander Nevsky, o Kutuzov, héroe de las guerras napoleónicas. Novoslogodskaya también, de los 50, es una de las más ornamentadas, cuenta con vidrieras artesanales importadas de Riga y un panel impresionante titulado Paz en el Mundo. Pero hay muchas más que visitar, por ejemplo Arbatskaya, Kievskaya y Kultury Park para contemplar los mosaicos, lámparas, columnas de mármol y bonitos techos cubiertos de estuco. Itinerario día 4 excursión, a Sergiev Posad excursión para realizar todos los días de lunes a domingo de 8:30 a 14:00 pm con reserva previa. Duración 5,5 horas. Precio: 20 euros por persona, entradas y tren aparte. http://tourgratismoscú.com/tour-moscú/excursión-a-sergiev-en-español/. 50 kilómetros de Moscú. En el pueblo se encuentra un complejo monástico ortodoxo de gran importancia. De hecho, es un lugar de mucho culto pues constituye uno de los principales lugares de peregrinación para los rusos ortodoxos. Sergiev Posad, además, es uno de los pueblos que constituyen el Anillo de Oro. El tren es de cercanías, es decir, la de Yaroslavsky. Los horarios no son nada frecuentes, 2 horas para 50 km. Cuando se sale de la estación, hay que girar a la derecha y seguir todo recto por un caminito que hay hasta encontrar el monasterio. Aproximadamente son 5 minutos caminando, pero no tiene pérdida. Giras a la derecha en la estación y caminas hasta que te lo encuentras,